Dios le bendiga. Les habla el pastor Juan. Gracias pastor Henry, pastora Diana, gracias hermano Gustavo por la invitación. Y hoy pues quería compartirles a ustedes una poderosa palabra de parte del Señor. Y quería hablarles hoy de el verdadero discípulo. Quería hoy compartirles un poco de lo que significa el verdadero discípulo. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es la persona que recibe una enseñanza de un maestro o sigue estudios de una escuela. Ese es un discípulo. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Amén. El discípulo también, les puedo hablar un poco de lo que es el discípulo según la Biblia, según la palabra del Señor. El discípulo. Definición del discípulo. El discípulo es el término que tiene su origen en el vocablo latino y que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o seguidor, es necesario que exista un maestro o líder. Amén. O sea, en la palabra del Señor encontramos la palabra discípulo. Discípulo, que quiere decir una persona que recibe una enseñanza. Desde el momento que usted llega a los caminos del Señor, cuando usted empieza a capacitarse, cuando usted empieza a buscar aprender más, a conocer la palabra del Señor, a conocer su llamado, a prepararse para la obra del Señor, a capacitarse, usted pasa a ser un discípulo porque está recibiendo una enseñanza. Y cuando hay un discípulo, pues hay un maestro. O sea, el discípulo no es discípulo, sino hay un maestro. Necesitamos el maestro para podernos discipular. Dentro de las congregaciones, la mayoría de las congregaciones pues aperturan lo que llamamos discipulado. Es donde nosotros nos capacitamos, donde la iglesia se forma, se capacita para ejercer el llamado como cristianos, para poder llevarnos al ministerio, para poder ejercer nuestro ministerio. Y el maestro cada día, a través de su enseñanza, nos va a ayudar a acercarnos más a Jesús. El maestro también hace un trabajo muy importante porque el maestro es el que nos instruye. En este caso, en la iglesia, es el pastor. El pastor siempre va a estar ahí para discipularnos, para traernos la enseñanza de la palabra del Señor. Cuando las personas llegan sin conocer, sin saber nada de la palabra de Dios, los pastores estamos ¿para qué? Para poder enseñar, dirigir y corregir a todos los discípulos. Amén. Por lo general, un discípulo es servidor. Esa es una de las cualidades más importantes de un discípulo, es ser servidor. Jesús dijo que Él vino a esta tierra a servir, no a ser servido. Eso lo dice la palabra del Señor en Mateo 20:28, cuando dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que Jesucristo, en todas sus poderosas enseñanzas, en este caso en Mateo 20:28, él dice que Él no vino a esta tierra para que le sirvieran, sino para ser servidos. Y es lo mismo que Él quiere con nosotros, la iglesia. Nosotros estamos para servir. El discípulo, por lo general, debe aprender que es llamado a servir. Es llamado a servir. Amén. Tenemos, por ejemplo, en una empresa de servicio, la empresa se encarga de hacer el mejor trabajo, de realizar el mejor trabajo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder recibir ganancias, de poder prosperar y de poder sacar adelante la empresa. Eso lo hace una empresa de servicio. En el caso de la iglesia es una organización donde hay servidores prestando un servicio, donde se debe hacer de la mejor manera. A nosotros como iglesia tenemos lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 3:23, donde dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nuestro Señor Jesús nos demanda a nosotros, ¿qué? Nos demanda que cada vez que hagamos un trabajo, que lo hagamos bien. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:23.
Eso lo dice el apóstol Pablo cuando él nos hace ese llamado a que cada vez que nosotros hagamos algo, que debemos hacerlo bien. En la iglesia nos preparamos para trabajarle al Señor de la mejor manera. Dentro de las iglesias encontramos lo que llamamos discipulados. Los discipulados los organizan de diferentes maneras, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cada iglesia tiene su forma de discipular, pero es necesario que el pueblo entienda que debe aprender cada día más, debe capacitarse. En la vida cristiana, las personas deben capacitarse cada día, debe aprender cuál es su llamado, debe aprender a qué lo llamó el Señor, dónde va a servir, en qué área le va a servir al Señor, porque de las iglesias es donde salen los pastores, los profetas, los maestros, pero todos debemos pasar por una capacitación, debemos prepararnos cada día más, debemos formarnos. Y los discipulados nunca van a terminar. Quizás en las iglesias hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero nosotros los creyentes, si pasamos 10, 20 años, 30 años en el Evangelio, el tiempo que Dios nos tenga acá en la tierra, ese tiempo es un tiempo de preparación en todo momento, de capacitación, de enseñanza, de cada día aprender más del Señor, porque todos los días aprendemos de Dios, amén, aprendemos de parte del Señor. No podemos decir, no, pero es que ya yo vi los discipulados, ¿para qué me tengo que seguir discipulando? No, los discipulados son para toda la vida. Todos los días escudriñamos la palabra, todos los días nos capacitamos, todos los días entramos en las enseñanzas de la iglesia, entramos en los discipulados, nos capacitamos, amén. Hoy en día encontramos personas que nunca, no hacen el esfuerzo de entrar en las capacitaciones, de entrar en los discipulados. Encontramos gente que no les gusta capacitarse, no les gusta aprender, y lo importante de aprender es que la palabra de Dios nos enseña cada día más a ser personas conforme al propósito de Dios, como Dios quiere que nosotros andemos acá en la tierra. Y una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra es que nosotros podamos ejercer nuestros ministerios y nuestros llamados. Pero también el discipulado a nosotros nos enseña a madurar, nos enseña a poner la mirada directamente en Jesús, nos enseña a poder conseguir muchas cosas en nuestras vidas, como son los frutos del Espíritu, que es lo que Dios quiere. El Señor nos demanda a nosotros que seamos personas que tengamos amor, que podamos dominar nuestro carácter, que podamos aprender, que podamos poder tener una vida abundante, que podamos ayudar a nuestra familia, que podamos trabajar en la obra, hacerlo de la mejor manera. ¿Y dónde nos vamos a capacitar? En los discipulados, en las enseñanzas, amén. Un pueblo necesita capacitarse. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso lo dice la palabra del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día muchos perecen por falta de conocimiento. Muchos hoy en día no se enfocan en aprender, entonces lamentablemente andan de iglesia en iglesia, de doctrinas en doctrina, buscando la verdad en todos lados, buscando respuestas en todas partes. ¿Por qué pasa muchas veces esto? Porque las personas las personas no buscan el crecimiento, no buscan entrar en los discipulados, no buscan aprender más de la palabra del Señor y no se vuelven personas maduras en los caminos del Señor, sino personas sin conocimiento. Entonces llegan y los engañan, llega el falso profeta y les habla y los engaña, llegan y se mueven de doctrinas en doctrinas, buscando respuesta en todos lados y no la consiguen, sino que siempre andan por todos lados y nunca ejercen su ministerio y nunca crecen como discípulos. Amén. Entonces el Señor nos llama a discipularnos, nos llama a discipularnos en todo tiempo. Amén. El que no se discipula se estanca. No hay discipulado sin maestro. El maestro está para nosotros guiarnos. Amén. Tenemos a nuestro maestro por excelencia, Jesucristo, y tenemos a nuestros pastores que siempre van a estar discipulándonos. Por eso, si usted llega a una congregación, lo primero que usted debe hacer, pastor,
Cuando entro a mi discipulado, cuando entro a aprender, a escudriñar la palabra, quiero poder ejercer mi ministerio, me quiero preparar para el bautizo, quiero cada día más avanzar. ¿Por qué? Porque el que no se discipula se estanca. El que no se discipula llega al estancamiento, y cuando llega al estancamiento es peligroso porque la persona se puede apartar. Amén. El discipulado es para toda la vida. El verdadero discípulo siempre crece. El verdadero discípulo siempre tiene el interés de aprender. El verdadero discípulo siempre busca la manera cómo aprender cada día más, cómo entrar en los institutos, cómo entrar hacer todos los discipulados, cómo escudriñar la palabra en su casa, cómo aprender cada día más el propósito y el llamado que Dios tiene. Amén. Avanzar en tu crecimiento cristiano. Hebreos 6, del 1 al 2, dice: por tanto, dejando ya rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero yo también le quiero compartir esta palabra en la versión actual, en Hebreos 6:1, donde dice: por eso sigamos aprendiendo más. O sea, esta misma palabra, pero más entendible, porque esta es la versión actual, donde dice: por eso sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo, y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Amén. Algo poderoso en este texto, donde dice: por eso sigamos aprendiendo más y más. La palabra del Señor nos demanda aprender cada día más. Por ejemplo, si tú tienes un llamado pastoral, si tienes un llamado como evangelista, debes formarte, debes aprender la doctrina de Jesús a través de los discipulados, a través de los estudios que la iglesia te presta el servicio como tal de la iglesia, donde entras a los discipulados y aprendes a conocer la doctrina de Jesús. Te preparas para el bautizo, te preparas para servir al Señor en tu llamado. Amén. Necesitamos cada día más aprender. En las iglesias aprende de Cristo, el fundamento. Si sirves a Cristo, estás para servir. O sea, si tú decides servir a Cristo, también tienes que estar preparado para servir. Ese es en cuanto a nuestro llamado. Somos discípulos que nos vamos a preparar. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús duraron 3 años y medio con Jesús en el ministerio, pero esos 3 años y medio estuvieron con el Maestro, aprendiendo todo lo que Jesús tenía para ese tiempo, para hoy en día. Lo que nosotros conocemos de Jesús, ellos fueron los que lo aprendieron. Y aún así, después que Jesús muere, después que Jesús es crucificado y resucitado, Jesús le dejó esta enseñanza a sus discípulos, y ellos expandieron el evangelio por toda la tierra. Amén. Gloria a Jesús. Tu mirada es Jesús. Avanza, no te conformes. Estamos para aprender. Si has leído la Biblia 20 veces, pues vuélvela a leer. O sea, ¿por qué? Porque el crecimiento es diario. Nosotros vamos a crecer todos los días en la verdad. Por la gracia es que podemos crecer. El Señor a nosotros nos ha permitido crecer a través de su sacrificio, a través de la muerte en la cruz del Calvario. Él a nosotros nos hace discípulos. Él a través de su sacrificio, Jesucristo, el poder de Jesús hace que nosotros podamos entrar en el poder del evangelio, y podemos cada día aprender más. Nosotros somos llamados a servir. Amén. Debes aprender esto. Somos llamados a servir.
no somos llamados para que nos sirvan. Por eso que cuando tú empiezas a pertenecer a un ministerio, tú debes entender que fuiste llamado a servir al Padre, a servir en la iglesia, a aportar lo que Dios ha puesto en ti, a esa enseñanza que Dios ha puesto en ti. Si tú sabes tocar algún instrumento, si sabes la música, si sabes algo en específico, tú tienes que estar dispuesto a servir dentro de la congregación, tratar de predicar la palabra. Somos llamados a eso, somos llamados por Dios a servir. Mire lo que dice Juan capítulo 12 verso 26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Somos llamados a servir, pero el Señor a nosotros nos demanda a servir. Si alguno me sirve, dice la palabra, sígame, porque el Señor quiere que nosotros nos levantemos como servidores. Nosotros no somos para estar sentados en la iglesia perdiendo nuestro tiempo. Nosotros primeramente debemos estar agradecidos porque Jesús nos ha llamado y nos ha sacado del reino de las tinieblas a pertenecer al reino de la luz, y el Señor en su inmensa misericordia nos llama y nos regala esa salvación, nos regala la vida eterna, y por eso nosotros, de agradecimiento, por el agradecimiento hacia Él, le servimos. Amén. Por eso es que si tú hoy en día no estás sirviendo dentro de la congregación, ha llegado tu tiempo. Ha llegado tu tiempo para que te levantes y sirvas al Señor y te capacites. Tú eres uno de los que vas a entrar en los discipulados y te vas a capacitar. Amén. Eso lo creemos en este precioso día. Amén. Gloria a Jesús. Juan capítulo 13 verso 15 dice: porque ejemplo es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús es el mejor ejemplo, porque Jesús fue un servidor. Jesús, en el tiempo que Jesús ejerció su ministerio, Jesús demostró ser servidor. Y por eso Él quiere que nosotros también hagamos, y en nuestro llamado ministerial nosotros seamos servidores. No busquemos que a nosotros nos estén sirviendo, sino nosotros ser servidores de Jesús. La palabra servicio es hacer un trabajo, bien sea predicando la palabra, bien sea enseñando a otras personas, bien sea capacitándonos para poder ganar almas, para poder predicar su palabra. Eso tiene que ver con servicio, que nosotros entreguemos parte de nuestro tiempo para el servicio de la obra. Amén. El discípulo que permanece. El Señor también nos llama a permanecer. Necesitamos ser discípulos con permanencia, o sea, discípulos permanentes en los caminos del Señor. Juan 15 verso 4 dice: permaneced en Dios y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, el Señor dice en su palabra que nosotros debemos permanecer siempre unidos a Jesús, siempre unidos a Jesucristo, porque fuera de Él nada vamos a poder hacer. Necesitamos estar unidos completamente a Jesús, cada día más, conociendo más a Jesús, aprendiendo más de su palabra, a través de los discipulados, a través del crecimiento, a través de la enseñanza de nuestros pastores, a través de la enseñanza de nuestros líderes, a través del aprendizaje que recibimos dentro de las iglesias. Por eso nosotros debemos animarnos a entrar en el conocimiento de Dios, a aprender más de la palabra del Señor para poder ejercer nuestro ministerio y nuestros llamados. Amén. Porque queremos ser personas que podamos dar fruto, personas que dan fruto. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Otra cosa que el Señor nos demanda es permanecer en Él, pero también vivir como Él. O sea, como Él anduvo. Y una de las cosas que Jesús hacía era el servicio. Él era un hombre servicial. Si Él le tocaba orar por los enfermos, Él lo hacía. Si le tocaba ir a cualquier casa, Él lo hacía. Si se tenía que mover de un lugar a otro, Él lo hacía. Eso es parte del servicio, eso es parte de nuestro llamado. Nunca negarse,
nunca negarse, sino siempre estar dispuesto. Por eso usted tiene que siempre estar dispuesto al llamado que Dios le tiene hoy a su vida. Amén. También tenemos: el discípulo sirve a Dios con amor y gratitud. Sé imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra. O sea, somos llamados a ser nosotros servidores del Señor, pero el Señor quiere que los hagamos con amor y gratitud. Efesios 5, verso 1-2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo hace referencia a esta parte donde dice: andad en amor como también Cristo nos amó. O sea que nuestro andar diariamente debe ser con amor. Amor por las almas, amor por la iglesia, amor por el ministerio, amor por el servicio. O sea, el servicio a Dios no es algo que se debe hacer de la manera de forma obligada. El servicio a Dios no es algo que se hace por obligación, sino debe hacerse por gratitud y por amor. Tu entrega en el ministerio debe ser por amor y gratitud. Tú no sirves en la iglesia para agradar al hombre. Tú no sirves a la congregación. Tú no sirves a Dios para agradar al hombre. Tú no lo haces para agradar al pastor ni para recibir de él algún reconocimiento. Tú sirves ¿para qué? Para agradar siempre al Padre. Tú sirves a Dios para agradarlo a Él directamente. Por eso no debemos poner la mirada en nadie terrenalmente, ni aún en nuestros maestros terrenales. Ellos están para guiarnos y para dirigirnos a nosotros, a nuestro llamado, y para dirigirnos a nosotros cada día más y acercarnos más a Jesús. Pero lo que vamos a hacer, el servicio, es para recibir la recompensa que Dios tiene para nosotros. No recompensa de hombres, no recompensa humana, porque la paga no es humana sino celestial. Por eso tú tienes que servir y poner siempre la mirada directamente en Jesús, no poner la mirada en el hombre, porque el hombre siempre falla. Amén. A cambio, nuestro Padre Celestial siempre es fiel y siempre va a estar ahí para ser fiel en todo tiempo con nosotros. Amén. También dice Filipenses 1:21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo se entregó al ministerio, cuando Pablo es llamado a ser discípulo, Pablo, él deseaba vivir para Cristo. A él no le importaba morir, porque él sabía que morir en Cristo era ganancia. O sea, él dejó todo. Mire, los 12 discípulos de Jesús, el llamado de los discípulos, lo que fue Pedro, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, todos estos hombres, ellos entregaron toda su vida al ministerio. Ellos decidieron seguir a Jesús. Ellos se volvieron discípulos en tiempo completo para Jesús, para servir a Jesús. Ellos dejaron todos sus trabajos, dejaron todo para seguir a Jesús, porque ellos se entregaron al servicio completo de la obra. Ellos decidieron tomar este paso que es servir al Señor en tiempo completo. Amén. Lo dice también la palabra en Lucas 14:26, dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué sucede con esta parte en Lucas 14:26? Es que el Señor no nos está diciendo que debemos dejar a nuestra familia, no. El Señor lo que nos está hablando a través de esta palabra es que Dios está primero que nuestros padres. Dios está primero que nuestras esposas y así sucesivamente, primero que nuestros hijos, que nuestros hermanos. Y dice la palabra, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. O sea, el Señor nos demanda a ponerlo a Él en el primer lugar. Para poder ser un discípulo del Señor, un discípulo aprobado, debemos siempre poner a Dios en primer lugar. Por ejemplo, ¿qué sucede
con esta parte es que muchas personas colocan como pretexto para no servir a Dios, colocan como pretexto a la familia. Dicen, no, hoy no puedo comprometerme con la iglesia porque es que tengo mis hijos tengo que cuidarlos, mis hermanos, tengo que estar pendiente de mis hermanos, no tengo tiempo, tengo que cuidar a mis padres, a mi madre. Y la palabra aquí se está refiriendo a esta parte cuando Jesús le dice que primero es Él, que primero debemos servir al Señor. Lo demás Dios se encargará de nuestra familia. Por eso el Señor hoy nos dice que primero es Él. No podemos tener pretextos como esto, como decir que nuestro papá debemos cuidar a nuestro papá, a nuestra mamá, que no podemos estar en los discipulados, que no podemos trabajar en la obra, que es que nosotros siempre buscando un pretexto, y a veces colocamos estos pretextos como la familia. Y el Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él de todo corazón, que seamos discípulos aprobados. Amén. También quiero compartirle la tarea del discípulo. Nosotros nos capacitamos, así como se capacitaron los discípulos de Jesús en aquel tiempo, cuando se capacitaron con Jesús, que caminaron por 3 años y medio. Una vez el Señor te capacita. ¿Por qué es importante los discipulados? Porque necesitamos llegar a la madurez, al crecimiento, a esa estabilidad ministerial, con esa madurez, con el crecimiento, con el aprendizaje correcto, bien formados, bien capacitados a través de nuestros maestros y líderes que nos forman todo el tiempo dentro de las congregaciones. Pero una vez ya estás capacitado, tú tienes un llamado, y el llamado es ganar almas. Esa es parte de nuestra tarea como discípulos y tiene que ver con servicio. Ganar almas es llevar frutos. El Señor nos hace a nosotros este llamado de ganar almas. Somos llamados a predicar la palabra del Señor. Mateos 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor les hace este llamado a sus discípulos. Vengan, quiero hacerlos mis discípulos, pero también quiero hacerlos pescadores de hombres. Tú tienes un llamado, tenemos un llamado, toda la congregación, toda la iglesia, tenemos un llamado de parte de Dios a ganar almas, a traer más personas para el reino de los cielos. Somos llamados a ganar almas, esa es parte de nuestro llamado como discípulos. Entonces eso lo dice Mateo 4:19. Pero en Mateo 28:19 está nuestro propósito como cristianos, nuestro llamado a ejercer nuestro ministerio, nuestro llamado como cristianos. Este es uno de los fundamentos, es donde dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí la palabra del Señor, esto lo dice Jesús en Mateo 28, donde Jesús se refiere a sus discípulos y a ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos. Los apóstoles, después que ellos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar la palabra, y dice que Pedro, cuando predicó 2 veces, en una oportunidad se convirtieron 3,000 y en la otra oportunidad se convirtieron 5,000. O sea que Pedro y todos ellos ejercieron el llamado. Ellos obedecieron a Jesús. Ellos salieron a ser discípulos. Por eso el llamado de la iglesia no es nada más para el pastor hacer los discípulos, es para toda la congregación. Debemos multiplicarnos como hijos de Dios, debemos ganar almas, debemos formar personas, debemos capacitar personas para que prediquen la palabra. ¿Por qué? Porque lamentablemente las almas se están perdiendo. Por eso que nuestro llamado principal es ganar almas. Ese es uno de los propósitos de la iglesia, ganar almas, pero necesitamos capacitarnos. Necesitamos capacitarnos ¿para qué? Para la guerra. Hablándolo así, somos capacitados para la guerra. Así como un soldado, antes de ir a la guerra, primero es capacitado, primero se forma. Por eso el llamado es a formarnos. El llamado es a entrar al conocimiento, es cada día aprender más, buscar la enseñanza, buscar más escudriñar la palabra, dejarnos formar por nuestros líderes.
dejarnos guiar por nuestros líderes. Amén. Gloria a Jesús. Y siempre colocando la mirada en Jesús. Marcos 16:15 dice. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Somos llamados ¿a qué? A predicar la palabra del Señor. Somos llamados a predicar la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú has sido llamado. Nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos demanda que nosotros tenemos que dar frutos. La palabra dice que árbol que no da frutos será cortado y arrojado al fuego. Amén. O sea, eso le va a pasar a los que de repente no quieren trabajar para Dios. Es necesario trabajar para el Señor. Es necesario multiplicarnos. Y esto va desde los niños hasta los ancianos. Le estoy hablando a toda la congregación. Le estoy hablando a toda la iglesia. Hoy en estos tiempos de crisis, este tiempo donde las personas necesitan una palabra, este tiempo donde las personas necesitan que alguien les hable de Jesús. Yo le hago esta pregunta a ustedes. A ver, ¿a quién te has ganado? ¿Tú verdaderamente estás formando a otra persona? Tú, líder que me escuchas, yo te hago esta pregunta. ¿Tú hoy en día estás formando a otro? Hoy en día estás haciendo el trabajo que el Señor nos demandó en Mateo 28:19. Tú, joven que me escucha, estás haciendo el trabajo, estás predicando la palabra, estás trabajando para el Señor, estás haciendo el trabajo que el Señor nos encomendó. ¿Sabes qué? Que debemos hacerlo por gratitud, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos regaló la vida eterna, nos dio ese regalo no merecido y nosotros por agradecimiento servimos al Padre. Amén. Gloria a Jesús. Pero lamentablemente, ¿qué sucede hoy en día? Que muchos pasan más tiempo en el internet, muchos pasan más tiempo en las redes sociales y haciendo otras cosas y no buscan a Jesús, no buscan a Dios el tiempo necesario para poder aprender, para poder ejercer nuestro llamado. Amén. Gloria a Jesús. Más oración, más búsqueda y menos internet, menos Facebook, menos Instagram, sino buscar más al Padre. Amén. Debemos buscar más a Dios, debemos capacitarnos, debemos formarnos. Amén. No puedes pasar 3 horas en el Facebook, 3 horas en el internet y 15 minutos de oración. No puedes hacerlo. Debes dedicar tiempo para el aprendizaje, para formarte. Amén. Gloria a Jesús. Es por esa razón que hoy encontramos muchos hombres y mujeres falsos, ministros falsos, profetas falsos. Y por eso que la palabra del Señor dice: y habrán falsos profetas. ¿Por qué? Porque tienen el llamado profético, tienen la unción profética, pero no se capacitan. Amén. No se capacita. Entonces el ministerio se hace más fuerte cuando la persona se capacita. Pastores deben capacitarse, líderes deben capacitarse, evangelistas cada día deben capacitarse, deben ser humildes y dejarse formar. Mucha gente no les gusta dejarse formar, a muchas personas no les gusta que otros los enseñen. Y hoy Dios le está diciendo: capacítate, capacita. Eres discípulo, aprende de tu maestro. Eres discípulo, déjate enseñar por tu maestro. Amén. Gloria a Jesús. Entregarse en cuerpo y alma es otra de las cosas que el Señor nos demanda. Entregarse en cuerpo y alma. O sea, como lo dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Eso lo dice la palabra. O sea, que el Señor también quiere entrega. Quiere que nosotros lo hagamos de todo corazón. El Señor no te está prohibiendo que tú compartas con tu familia, de que tú puedas hacer el trabajo secular. Si Dios te llamó a trabajar secularmente porque necesitas mantener tu familia, pero Dios quiere que tú saques el tiempo y nunca saques la excusa de que no puedes. Sí se puede. ¿Sabe por qué? Porque Dios es primero que tu trabajo, Dios es primero que tu familia, Dios es primero que tus padres, que tu hermano, que tus hijos. Dios es primero, aún primero que tu propia vida. Dios es primero. Amén. Debemos enseñar a nuestros hijos que primero es Dios. Una de las cosas que yo he podido ver en la iglesia es que muchas personas, muchos hermanos obligan a los hijos a ir al colegio, obligan a los hijos a pararse, a hacer las tareas, obligan a los hijos a
hacer todas las tareas, a ir a las escuelas, a pararse temprano. Incluso los padres los levantan temprano, le hacen desayuno y los mandan al colegio, pero no los están obligando a ir a la iglesia. Cuando la iglesia es primero, la iglesia está primero que Dios, primero que cualquier cosa. O sea, Dios está primero que cualquier trabajo. Aún en la escuela, Dios está primero. Amén. Entonces Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Amén. O sea, el Señor está diciendo a través de esta poderosa palabra que nosotros debemos poner a Jesús primero que cualquier cosa. Aquí dice todo, el que no renuncia a todo. Nosotros no podemos decir: no, hoy no voy para la iglesia porque me tocó lavar la ropa. Hoy no voy al discipulado porque me tocó, no tenía agua. Hoy no voy al discipulado porque me tocó cuidar a mi familia. Hoy no voy al discipulado porque es que no tenía ropa limpia. No, eso no pueden ser las excusas. Tú tienes que entregarte en cuerpo, alma, como el Señor quiere. Debes ser una persona agradecida. Como yo lo decía al principio, en las empresas, las empresas que prestan servicio, ellos prestan un servicio pero con un propósito, con una visión, una misión. Y el propósito es que ellos puedan prosperar a través del servicio que están prestando. Entonces, si tú prestas el servicio, si tú obedeces a Dios, si tú le trabajas a Dios, téngalo por seguro que tú vas a recibir abundancia y vas a recibir de parte de Dios todas las promesas y todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Lo mismo lo dice Deuteronomio 28, que debemos obedecer a Dios en todo momento. ¿Para qué? Para que las bendiciones a nosotros nos persigan. Nos persigan. Eso está en la parte de beneficios. O sea, hay beneficios también. O sea, servimos a Dios, pero Dios no se queda con nada. Dios es el que mejor paga. Dios es el que te da la mejor paga. Dios te recompensa. Por eso el trabajo de nosotros es ganar almas, para que el Señor a nosotros nos bendiga, a nosotros nos dé abundancia, para que el Señor a nosotros nos dé sabiduría. La Biblia dice que el que gana alma es sabio. O sea, la sabiduría, Dios nos entrega sabiduría en el momento que nosotros empezamos a ganar las almas. Por eso es necesario que tú hoy te determines, que tú hoy empieces a decir: a partir de este momento voy a servir al Padre. Todo el tiempo que he desperdiciado, no se pídele perdón a Dios, dígale: Padre, yo he desperdiciado mucho tiempo, he rechazado mucho tiempo, no me he capacitado lo que tengo que capacitarme. ¿Cómo es posible que dentro de las congregaciones 20, 30 años las personas en las congregaciones y nunca se capacitaron? Nunca hicieron lo posible, nunca hicieron el esfuerzo de capacitarse. Nunca hicieron el esfuerzo de buscar más, de escudriñar más y de aprender más. Entonces la capacitación viene a entregarte esa madurez y ese crecimiento. Amén. Uno de los beneficios, Juan capítulo 10, verso 27-28. Dice: mis ovejas oyen mi voz y la obedecen, y yo les doy vida eterna, y no la perderán jamás, ni nada los arrebatará de mi mano. Los discípulos tenían esta promesa de la vida eterna y que el Señor les prometía que nadie los arrebataría de su mano. Por eso el Señor a través de esta enseñanza te está entregando a ti las herramientas para poder tener una vida abundante. Sírvele a Dios. Somos llamados a servir. Jesucristo nos enseña que nosotros somos llamados a servir. Él mismo lo dijo: no vine a ser servido, vine a servir. Eso lo dice la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Entonces seguimos con Mateo 10:39. Mateo 10:39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dice la palabra que nosotros debemos esforzarnos y entregarnos en cuerpo, alma, para la obra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Mi hermano, les bendecimos. Gloria a Jesús en esta preciosa.